Ok, entonces, por Telegram les había mandado un par de preguntitas que yo les pedí que me investigaran. Entre ellas me dice qué son las magnitudes vectoriales y cuál es la diferencia entre las magnitudes escalares. Entonces, ahí entre su material en lo que estuvieron ustedes investigando, ¿qué me pueden decir sobre esos dos tipos de magnitudes? Las magnitudes pueden clasificarse en dos tipos básicos, magnitudes escalares y vectoriales. La magnitud escalar es una magnitud que queda completamente determinada por una cantidad o valor, es decir, dando un número y la unidad en que se mide la magnitud. Las magnitudes escalares no tienen dirección ni sentido. Sin embargo, existen otras que para su total definición precisan que además de su valor se especifique una dirección, son las llamadas magnitudes vectoriales. Okay. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros estemos realizando, en este caso, una medición, porque pues, recae en el aspecto de lo que es la medición, decíamos que cuando nosotros hacemos esa medición, esa acción de medir, siempre recae en que nosotros pues vamos a obtener lo que es un valor y acompañado, podríamos decir, de una unidad, si es que realizamos una medición de una longitud. Entonces me dice que esta característica pues lo puede presentar tanto las magnitudes vectoriales como las magnitudes escalares. Entonces quiere decir que ambos pues van a poder presentar esta forma de representación a la hora de que yo anoto la medición o el resultado de esa acción de haber medido. Entonces, pero resulta que aparte hay unas magnitudes que aparte de darle ese valor y ese número, también se necesita cierta información para poderla manejar. Aquí me está diciendo que aparte de manejar este módulo y la escalar pues también maneja el módulo o valor, que es este de aquí. Los vectores también se tienen que dar una dirección y lo que es un sentido. ¿En qué aspecto? En el sentido de haber o de tomar lo que es la medición que vamos a estar manejando. Entonces, aquí para poder diferenciar entre estos dos magnitudes, ¿vale? Pues aquí es donde viene lo que es la siguiente preguntita. Me dice, ¿cuáles son esas características básicas de las magnitudes vectoriales y cómo se representan? Entonces, para poder entender qué es la dirección y qué es el sentido, porque el módulo o los módulos, pues va a ser esto que ya nosotros hemos manejado anteriormente. Pero ahora, ¿qué va a ser la dirección? ¿Qué va a ser el sentido? ¿Qué pudieron investigar con respecto a la preguntita número 2 que tenemos aquí? ¿Alguien nos quiere compartir alguna información? El valor o módulo se representa por el tamaño de la flecha, según una escala adecuada. Dirección se señala mediante la orientación de la flecha respecto a un sistema de coordenadas dado. Sentido se indica mediante la punta de la flecha. Ok, no. Aquí tenemos estas representaciones gráficas de un vector, donde cuando estemos hablando con respecto a la palabra gráfica, eso quiere decir que nosotros los vamos a poder estar dibujando. Entonces, o lo voy a poder estar plasmando pues en mi libreta mediante un dibujo. Me dice que el valor o módulo es lo que es o representa el tamaño de lo que es la flecha. Entonces, en este caso quiere decir que si yo voy a estar manejando una medición como la manejé ahorita de 10 metros,
Entonces, eso quiere decir que mi vector, que es una flecha o que va a ser una flecha, pues va a tener una longitud, que esa longitud me va a representar este valor o esta magnitud que yo estoy midiendo, que en este caso son los 10 metros. Pero ¿qué hubiera pasado si mi medición hubiera sido el doble? Hubiera sido 20 metros. Ah, pues el módulo de ahora de este vector, pues va a tener que ser el doble de largo. Porque me está diciendo que esa característica básica de los vectores es que la longitud que va a tener cada vector, pues va a depender del valor numérico que nosotros pues estemos tomando de nuestra medición. ¿Y qué pasaría si aquí hubiera sido 5 metros? Pues hubiera sido la mitad de este y una cuarta parte de este otro, que el vector quedaría representado a lo mejor de esta manera. Entonces, esta es la característica básica de lo que es el módulo. ¿Qué tan largo va a ser el vector? Pues va a depender cuántas veces va a caber el patrón de referencia que yo estoy utilizando para poder realizar la medición. En este caso, en lo que yo estoy midiendo, cabe 10 veces. Ah, pues entonces esta va a ser la longitud que voy a representar ese vector. Aquí cabe 20. Pues entonces, pues va a ser el doble de largo que la medición anterior. Y este vale 5. Ah, pues entonces este va a ser una cuarta parte de 20 y la mitad de 10. Entonces eso quiere decir que el módulo va a ser lo largo que va a estar representada lo que es la flecha. Entonces vamos a ver aquí la dirección. Entonces aquí está la dirección donde la flechita va y me lleva toda esta línea punteada. Y si yo sigo la línea punteada, pues me doy cuenta que esta dirección pues se está haciendo referencia a los grados que va a tener ese vector con respecto a un poste de referencia. ¿Cuál va a ser ese poste? Ese poste pues puede ser cualquiera de los dos ejes que nosotros manejamos en un sistema de coordenadas o en un plano cartesiano. ¿Por qué? Porque ese vector que yo voy a estar representando, yo lo voy a tener que hacer en ese sistema de coordenadas, en un eje horizontal X o en un eje vertical Y. Entonces, en esta situación me está diciendo que este vector está teniendo unos ciertos grados con respecto a X. Entonces, aquí X me está sirviendo de poste de referencia. Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando damos una dirección. Como lo que a veces nosotros utilizamos para hacer direcciones, pues utilizamos postes de referencia. En este caso, por ejemplo, cuando andamos buscando una dirección, o andamos buscando un lugar que nos dicen, ah, mire, sigue derecho y cuando pases el Oxxo o la tiendita o la panadería, ¿sale? Pues vas a dar vuelta ahí ya sea a tu izquierda o a tu derecha. Entonces, ¿qué es lo que me está sirviendo de poste? A lo mejor ese Oxxo, esa tienda o lo que es la panadería. Entonces, en este caso, lo que me va a servir de poste de referencia, pues van a ser los ejes. Entonces, con respecto a este eje, pues va a tener unos ciertos grados de inclinación para poder yo representar ese vector. Entonces, hay magnitudes que necesitamos darle una cierta dirección, ¿vale? Y pues ahorita pues lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Porque va a haber otras magnitudes que no va a ser necesaria manejarla de esa forma. Pero entonces eso quiere decir que otra característica básica de las magnitudes vectoriales, que es la dirección, es la inclinación o los grados que va a tener con respecto a un poste de referencia, porque puede ser con el eje X o puede ser con el eje Y. Y ahorita pues vamos a ver cuál va a ser esa inclinación. Vamos a imaginarnos que este vector pues tiene un ángulo de 30 grados. ¿Sale? Entonces, eso significa que cuando yo represente esa magnitud vectorial, que vamos a decir igual aquí, de 10 metros, quiere decir que a esos 10 metros yo le voy a dar unos grados y le voy a decir, bueno, estos 10 metros tienen 30 grados con respecto a la horizontal.
Entonces, eso quiere decir que a esta medición vectorial, a lo que es este vector, pues yo le puedo agregar en mi medición la dirección que va a tener con respecto a lo que es mi eje X o mi eje Y o en general en mi sistema de coordenadas. Y me está diciendo un tercero, que es el sentido, que me indica mediante lo que es la punta de la flecha. ¿En dónde está apuntando la flecha? Entonces, donde esté apuntando, pues va a ser el sentido de lo que va a ser mi vector. Entonces, eso significa que si yo esta línea que yo estoy manejando de la dirección, yo la prolongo para acá, ¿vale? Y trazo otro vector para acá, yo me puedo dar cuenta que este vector que yo estoy aquí dibujando está en sentido contrario a este otro vector que me está representando la figura. Entonces, eso quiere decir que si este vector va a ser mi vector referencia, entonces eso significa que este vector viaja en sentido contrario. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Pues bueno, este vector contemplarlo como un vector positivo y este vector yo lo voy a contemplar como un vector negativo. Entonces, eso quiere decir que en estas mediciones yo todavía puedo agregarle si su dirección va a ser positiva o va a ser negativa. Entonces, y todo eso va a depender cómo se esté representando lo que es este vector. Vamos a imaginarnos que esta medición que yo obtuve va a ser con respecto a la horizontal, ¿vale? Y recuerden que en el eje X tenemos valores positivos y tenemos valores negativos. Acá en la vertical, de igual manera, tengo yo valores positivos y manejo también valores negativos. Entonces, estos signos que yo voy a estar aquí manejando van a ser con respecto a esos valores. Entonces, si el cuerpo se está moviendo de una manera vertical, el signo positivo o el signo negativo me va a indicar si ese movimiento vertical va a ser hacia arriba o va a ser hacia abajo. Pero si el cuerpo se mueve de una manera horizontal, pues ese signo me va a indicar si se va a mover hacia lo que es mi derecha o si va a ser hacia mi izquierda, si es que es negativo. ¿Por qué el negativo es hacia la izquierda? Porque hacia esta dirección me está representando lo que es el eje de las X. Entonces eso quiere decir que una magnitud vectorial, aparte de manejar un valor como la escalar, también nosotros le vamos a poder dar una dirección y un sentido. Y eso quiere decir que cuando nosotros estemos tomando la medición o la acción de medir, entonces si yo voy a estar manejando una magnitud escalar, pues mi valor va a ser hasta aquí, el resultado de haber hecho esa medición, pero cuando yo esté manejando un vector, pues yo debo de tener cuidado porque también debo de saber lo que va a ser su dirección y lo que va a ser su sentido. Entonces, y esto quiere decir que va a ser la representación de toda la medición completa que yo voy a estar tomando de una magnitud vectorial. Entonces, veían la diferencia entre una escalar y una vectorial. Entonces, aquí podemos manejar un ejemplo sobre longitud. Y este sería un ejemplo de el desplazamiento. Lo interesante es que estas dos son magnitudes completamente diferentes, pero utilizan el mismo patrón de referencia, que en este caso es el metro. Por ejemplo, cuando nosotros medimos la longitud de una mesa, nosotros no andamos diciendo si la mesa va a tener una cierta referencia o va a tener una cierta inclinación, una cierta dirección y sentido, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya estemos hablando de un desplazamiento, cuando un cuerpo ya se mueve hacia una dirección, ¿vale? Entonces ahí sí yo ya tengo que indicar la naturaleza de ese vector hacia dónde se va a estar moviendo, ¿sale? Si se va a mover hacia arriba, si se va a desplazar hacia arriba o si se va a desplazar hacia abajo
o si se va a desplazar hacia la izquierda, o si se va a desplazar hacia la derecha, o con una dirección, con unos ciertos grados con respecto al horizontal o con la vertical. Entonces yo debo de considerar todos estos factores, ¿sale? En lo que es un vector, y aquí podría ser un ejemplo el desplazamiento, y acá tengo lo que es la longitud. Entonces la longitud yo no tengo la necesidad de representarlo mediante un sistema de coordenadas, o no tengo la necesidad pues de estarle dando una dirección o un sentido. No sé si estén viendo las diferencias entre una magnitud y la otra. Entonces, fíjense muy bien. Hemos estado platicando en sesiones anteriores que cuando yo esté hablando de una magnitud nueva, entonces yo debo de estar al pendiente de cuál va a ser esa unidad que yo voy a estar manejando en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Sí se acuerdan que les dije? Que cada vez que veamos una magnitud nueva, hay que estar al pendiente cuál va a ser la unidad con la que yo voy a estar trabajando, o con la que el Sistema Internacional de Unidades me dice, hey, respétame este patrón de referencia. Bueno, ahora que ya estemos viendo también una magnitud nueva y me tenga que fijar, ¿sale?, en esa unidad, pues aparte yo también debo de identificar si va a ser un vector o va a ser una magnitud escalar, porque eso también me va a decir mucha información si yo lo voy a poder representar, ¿sale?, mediante un dibujo o mediante un modelo, ¿sale?, para poder entender la naturaleza a lo mejor del fenómeno que yo voy a estar midiendo. Entonces veamos que, como les digo, que un ejemplo de vector es el desplazamiento. Aquí me dice, donde acá me dice que la cantidad o valor está representado por el número y su unidad, así como lo tenemos aquí, tanto para la escalar como para la vectorial. La dirección, pues ya dice que es vertical o horizontal. Bueno, es un ejemplo, pero realmente la dirección la vamos a interpretar mediante los grados de inclinación que va a tener el vector, porque yo puedo decir, bueno, se va a mover vertical. Bueno, entonces quiere decir que si se mueve vertical, pues va a tener un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque todos los cuerpos con respecto a la horizontal se van a mover 90 grados. Y el sentido, pues si se mueve hacia arriba o hacia la derecha. Bueno, aquí podría ser si es vertical se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Si es horizontal, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero, por ejemplo, aquí en la dirección, hablando específicamente de la dirección, nosotros para poder estar marcando los grados que va a tener cada vector, nosotros siempre vamos a tener un punto de partida. En este caso va a ser el eje de las X. El eje de las X va a ser mi meta, bueno, va a ser mi punto de partida, ¿sale? Donde de aquí voy a empezar a contar en sentido contrario a las manecillas de reloj los grados que va a tener cada uno de los vectores que yo voy a estar trabajando. Porque no necesariamente voy a tener que estar trabajando con uno, sino que puedo estar trabajando con varios, ¿no? Y todos los vectores pues deben de tener esa misma referencia, ese mismo punto de partida. Y es como si estuviéramos manejando como si fuera una carrera. Todos van a iniciar donde mismo, pero no todos van a llegar al mismo lugar. No todos van a tener la misma dirección, pero todos sí van a partir del mismo lugar. Entonces, como el desplazamiento me dice aquí que es una magnitud vectorial y la longitud es una magnitud escalar, aquí en la siguiente pregunta me dice, menciona 3 ejemplos de magnitudes vectoriales y 3 de magnitudes escalares. ¿Cuáles magnitudes ustedes estuvieron encontrando? Que sean escalar o vectorial. Vectorial puede ser la fuerza, la aceleración y la velocidad. Ok, tenemos. La temperatura y el tiempo y el volumen. Ok, tenemos fuerza, tenemos aceleración y lo que es velocidad. Entonces, estos son ejemplos, ¿vale?,
de magnitudes vectoriales, como también el desplazamiento. Entonces eso quiere decir que estas magnitudes de aquí yo los voy a tener que darle una dirección y un sentido, como por ejemplo la fuerza. La fuerza creo que es la magnitud más representativa en un vector, porque yo por ejemplo cuando agarro un objeto y lo levanto, como por ejemplo la taza, yo estoy ejerciendo una fuerza verticalmente hacia arriba. Le puedo ejercer una fuerza, si está sobre la mesa, yo le puedo ejercer fuerza hacia uno de los extremos para que se desplace ya sea hacia mi izquierda o se desplace hacia la derecha. Entonces, si ustedes dejan caer un objeto de una determinada altura, la fuerza gravitacional hace que el cuerpo, fíjense muy bien, se desplace hacia abajo. Entonces, quiere decir que yo le puedo dar una dirección a ese tipo de magnitud que yo voy a estar manejando. Entonces, yo lo puedo representar mediante un vector. Entonces, y ejemplos de escalares que yo no le puedo dar ni una dirección ni un sentido, que no los voy a poder dibujar de manera vectorial, pues aparte de la longitud, me habían dicho que es la temperatura, bueno, que es una magnitud que no vamos a estar utilizando aquí en la mecánica. Esto se utiliza más en la termodinámica. Temperatura. ¿Qué otra? El tiempo. El tiempo. Y el volumen. Bueno, el volumen, vamos a tratar de manejar a lo mejor magnitudes donde vamos a estar más familiarizados aquí en mecánica, y te voy a cambiar el tiempo, te voy a cambiar el volumen por lo que es la masa. ¿Vale? La masa, aparte de la temperatura, el tiempo y la masa, podrían ser magnitudes escalares, que nada más están completamente definidas por ese valor numérico y su unidad. Pero ya una vectorial, pues ya nosotros la podemos interpretar de esta manera, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos algunos ejemplos donde les digo la temperatura, no trabajamos con ella aquí en mecánica, nada más trabajamos tiempo, masa, a lo mejor longitud, o en este caso también podría ser distancia. Distancia recorrida, velocidad, fuerza y aceleración, porque la distancia recorrida es una cosa completamente diferente al desplazamiento. Y eso pues ya lo vamos a ir platicando en su momento cuando estemos en la unidad número 2. Vamos a ver esas diferencias entre distancia y desplazamiento, entre masa y peso, porque peso es un tipo de fuerza. Y entonces el peso se representa de manera vectorial. Entonces ya vamos a estar viendo todos esos detallitos a conforme vayamos avanzando. Entonces no sé si hasta ahorita tengan alguna duda con respecto a lo que son las representaciones y las naturalezas de lo que son las magnitudes vectoriales. Ahora me dice, ¿cuáles son las características de los vectores? Ahora vamos a imaginarnos que vamos a tener representada de manera gráfica, de manera de un dibujo, todos los vectores que vamos a estar trabajando. Entonces, ya al tenerlos dibujados, entonces, ¿cuáles serían unas características básicas que tendrían los vectores? ¿Me podrían ayudar? Igualdad de vectores. Igualdad. Entonces, pueden ser iguales. ¿Vale? ¿Cuáles son esas características que deben de ser iguales? Pues deben de tener el mismo módulo, deben de tener el mismo sentido y deben de tener la misma dirección, ¿verdad? ¿Qué otra? Contrario. Vector opuesto. Vector opuesto, ¿sale? Que un vector opuesto, aquí primero tenemos A y B son iguales, A y C son opuestos, porque uno apunta hacia una dirección y este apunta en sentido contrario. Entonces son opuestos, el vector A y el vector C. También, ¿qué otro?
colineales, concurrentes y paralelos. Ok, aquí están. Son vectores colineales, paralelos y concurrentes. Y aquí tenemos ejemplos de esos tres. Por ejemplo, aquí me dice que los vectores colineales son los que están en una misma línea, en común. Entonces podemos ver que el vector A, que es en sentido contrario a B y C, pero como ambos, esos tres se encuentran sobre una misma línea de referencia, vamos a imaginarnos que como tienen una cierta inclinación, si yo giro mi cabeza hacia la misma inclinación, pues yo puedo tomar este eje como un eje X. Si ustedes inclinan la cabeza junto con la mía, podríamos decir que se encuentran sobre una misma línea o sobre un mismo eje, y estos tres vectores serían colineales. A eso se refiere con lo que son colineales. Pero estos vectores colineales también se derivan lo que son los vectores paralelos. Entonces, aquí si sigo con la misma inclinación de mi cabeza, va a seguir siendo una referencia en el eje de las X, en el eje de las X y en el eje de las X. Pero como estas líneas nunca se van a unir, como las vías del tren, entonces estos se consideran como vectores paralelos. Pero vectores paralelos con respecto a esta línea que yo voy a estar manejando, que es la X. Sí podría ser ese caso, ¿no? Y acá tenemos el otro que son los concurrentes, ¿vale? Que me dice que su dirección pasan por un mismo punto. Entonces quiere decir que las prolongaciones de todos estos vectores concurren o se juntan en un punto. Entonces, y estos son los vectores concurrentes. Entonces, aquí es muy importante que se enfoquen, o nada más necesito yo que se enfoquen en estos dos. En este de aquí y en este de acá. ¿Por qué? Porque resulta que la finalidad del tema es suma y resta de vectores. Acá tenemos suma y resta de vectores. En este caso sería el método gráfico y acá sería suma y resta de vectores por el método analítico. ¿Qué diferencia encontraron entre un método y otro? ¿Alguien me puede decir? Así con palabras sencillas. El método analítico es más de pensar si se puede basar en una gráfica para observar y guiarse, pero en sí no está centrado en la gráfica. Y Ajá. el otro método sí efectúa mucho tiempo con la gráfica y sí hay una conexión. Ok, alguien nos quiere, muy bien. ¿Alguien nos quiere decir con otras palabras cuál sería esa diferencia? Porque tan sencillo yo te puedo compartir es que en el método gráfico, vamos a tener la necesidad de dibujar los vectores y aplicar una escala. Por eso yo les decía que cuando escuchen la palabra gráfica, muchas veces aquí en mi materia, es que se va a hacer referencia a un dibujo o es que vamos a realizar un dibujo, ¿sale? O como su palabra siempre lo hemos manejado, una gráfica, donde vamos a tener una referencia horizontal y vertical y a lo mejor pues vamos a trazar una línea recta, una parábola, una curva, pero seguimos dibujando. ¿Sí me explico? Y en el método analítico, pues ya no recae nuestra resolución en lo que es el dibujo, sino que nosotros nos vamos a apoyar de fórmulas matemáticas, en este caso, para ser específico, en fórmulas trigonométricas para poder llegar al mismo resultado. Entonces, eso quiere decir que cuando yo sume o reste vectores, ya sea por alguno de los dos métodos, pues el resultado me debe de dar lo mismo, nada más que acá los dibujo y aquí utilizo fórmulas para poder sumar y restar vectores. Pero ¿por qué les digo que se pongan mucha atención en los colineales y en lo que son los concurrentes? Porque el procedimiento que se va a utilizar para poder sumar y restar vectores de vectores colineales, pues va a ser de unas ciertas características. Pero cuando yo ya haga suma y resta de vectores de manera concurrentes, como en esta situación, el procedimiento va a ser completamente diferente. Entonces, por eso es muy importante que cuando yo esté trabajando con los vectores, diferenciar si esos vectores van a ser colineales
o van a ser concurrentes porque su suma y su resta vectorial pues va a ser completamente diferente. Entonces, si yo me estoy dando cuenta que voy a trabajar con vectores que son colineales, pues voy a hacer ese tipo de suma y resta con esa característica. Y si hay otros vectores que son concurrentes, pues voy a sumar y restar sobre el método que corresponde a esos vectores que son de forma concurrente. No sé si me estoy explicando con respecto a eso. Entonces, por eso le doy mucho énfasis a esto de diferenciar estos vectores colineales y estos vectores concurrentes, porque el procedimiento pues se vuelve un poco interesante. Por ejemplo, aquí y más en el método analítico. Me refiero al método analítico donde vamos a estar utilizando ecuaciones. Por ejemplo, ahorita yo a los otros grupos, como ya toqué esos temas, yo ya tengo aquí una serie de videos, ¿sale? Para poder hacer suma y resta de vectores por esos métodos. Entonces, aquí tengo lo que es el método gráfico del paralelogramo, que sería este. Y el método del polígono. Con el método gráfico, nosotros nada más nos va a permitir sumar y restar dos vectores nada más. Pero si yo quiero sumar y restar más de dos vectores, pues ya voy a utilizar el método del polígono. Entonces ahorita les voy a compartir estos videos para que ustedes pues se den el tiempo de estarlos revisando, ¿sale? Y estén al pendiente de cómo vamos a nosotros estar haciendo esa suma vectorial. Acá tenemos un ejemplo de suma y resta de vectores por el método analítico, y aquí es donde yo les digo la importancia cuando los vectores son colineales o son concurrentes. Aquí es donde ya les explico cuál es el procedimiento que se debe utilizar para hacer suma y resta en el método analítico cuando los vectores son colineales o concurren en un mismo punto. Estos 3 videos se los voy a pasar. De hecho, todavía tengo 4 videos pendientes por subir, ¿sale? Que se los voy a estar pasando en el transcurso de la semana. Y les voy a pedir mucho que los vayan viendo. ¿Por qué? Porque si yo me voy, por ejemplo, acá a lo que es la plataforma de trabajo que estamos utilizando aquí en la escuela, entonces hay unos puntos que se me hace que es el 1.8 que requieren que ustedes sepan esos procedimientos para poderlos llevar a cabo. Entonces me voy aquí, unidad 1, y me voy a esta actividad que son los ejercicios de repaso, y aquí me voy a dar cuenta que lo único que hemos estado trabajando son las conversiones de unidades para esta actividad, que sería este primer punto para cada uno de los equipos. En el punto número 2 vamos a estar manejando lo que son las incertidumbres, que de hecho yo ya les compartí esos videos de incertidumbre, que al parecer son muy poquitas las personas que los han visto. Entonces, el procedimiento que les explico yo aquí en estos 2 videos, pues es para poder realizar esta actividad que tenemos aquí. Me dice calcula la media y la desviación estándar de todas estas mediciones. Entonces, aquí está el procedimiento para que ustedes lo vean y sepan cómo van a estar resolviendo este ejercicio. Y estos 2, pues son relacionados con suma y resta de vectores. Entonces, y esta suma y resta de vectores, pues aquí en los videos, pues yo ya me dedico a estarles explicando detalladamente de qué se trata, pues cada uno de ellos. Entonces, sí les voy a encargar mucho, muchachos, sí voy a hacer mucho énfasis en que ustedes pues se den ese tiempo de ver esos videos.